Así es, recibimos con muchísimo gusto a Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del IMCO. Con él hablamos sobre los recortes del paquete económico 2025. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Saludamos desde la comarca lagunera. Hola Marcela, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, muchas discusiones al interior de la Cámara de Legisladores, discusiones a veces que parecen francamente fuera de lugar, pero otras con preocupación vemos los recortes del paquete económico y los ajustes, que yo sé que es natural, que casi siempre sucede. Finalmente se manda un proyecto de presupuesto y se van haciendo los ajustes necesarios. Pero luego, al final, nos damos cuenta que sí hay recortes y recortes importantes en ciertas áreas. ¿Nos cuentas cómo será 2025 de acuerdo a los recortes del paquete económico? Claro que sí, mira, ya de entrada lo que veíamos en el presupuesto que envió originalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 15 de noviembre, pues eran una serie de recortes significativos y generalizados que afectaban prácticamente todos los rubros del quehacer público, al menos a nivel federal. Había recortes significativos en materia de seguridad, salud, educación, cultura, transporte, medio ambiente, gestión del agua, también en el sector hidrocarburos, también en temas como infraestructura. Es decir, precisamente para que el nuevo gobierno tuviera espacio para llevar a cabo nuevos proyectos, para mantener y dar continuidad también a proyectos y programas de la administración anterior, y además contener los niveles de gasto para que la deuda no siguiera creciendo de la manera en la que lo hizo el sexenio pasado, pues vemos este tipo de recortes que al final de cuentas afectan no solo la calidad de vida de la población, que creo que es lo principal, pero también la competitividad del país, en el sentido de que, bueno, pues no empresas que quieran instalarse en México en el contexto de este fenómeno de relocalización de las cadenas globales, pues no pueden hacerlo, precisamente porque no tienen infraestructura de calidad o el capital humano de la población es limitado por los bajos niveles educativos. Ajá, claro, por supuesto. Diego, pero a mí lo que me preocupa es, ¿sí sabrán los legisladores lo que están haciendo? ¿Sí tendrán idea de lo que significan los recortes en todas estas áreas y las consecuencias de los mismos? Es que a veces me da la impresión que no tienen realmente el conocimiento adecuado como para hacer la repartición de los dineros que ingresan a la federación. A veces obedecen más a criterios políticos y justamente, pues dado que forman parte del partido de gobierno, pues obedecen quizás a lo que les señale la Secretaría de Hacienda de en dónde se pueden hacer estos ajustes, que bueno, son preocupantes, sobre todo, por ejemplo, en el Poder Judicial, porque en el presupuesto que envió originalmente la Secretaría de Hacienda eran 85,000 millones de pesos para este poder, pero caen casi 17%, es decir, en 14,000 millones de pesos, en un contexto en donde, pues técnicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya había estimado esta cantidad. Y sin embargo, para dar lugar a otros proyectos o a otros programas, se hace un ajuste de esta magnitud que sin lugar a dudas va a tener implicaciones importantes. Lo mismo en el caso del Instituto Nacional Electoral, que tiene una caída de 13,000 millones de pesos, del 33%, con respecto a lo que envió el pasado 15 de noviembre la Secretaría de Hacienda, de tal forma que si ya de entrada iba a ser complicado llevar a cabo la elección de jueces y magistrados, pues quizás ante este recorte va a ser todavía más difícil y quizás haría todavía más desafiado este proceso que se prevé que inicie el siguiente año. Lo mismo vemos también, por ejemplo, en el presupuesto de órganos autónomos, como el INAI, que todavía aparece en el presupuesto, a pesar de que ya desapareció a partir de un decreto que se aprobó en las semanas pasadas, que tiene una caída del 50%, la Comisión Federal de Competencia una caída del 79%, perdón, del 70.9%, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones del 70.2%, lo que va a limitar pues la capacidad que puedan tener estos órganos autónomos o como sea que queden a inicios del siguiente año.
Ujú. Diego, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Sobre este asunto me gustaría preguntarte, porque efectivamente, a ver, son 7,000 millones de pesos que tendrá el INE para organizar la elección del Poder Judicial. Prácticamente es la mitad de lo que solicitaba. Y tomar en cuenta que también está en el panorama una posible reforma en materia electoral. De hecho, el expresidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que el INE tendría que convertirse en el INEC, en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Este debilitamiento presupuestario tendría que ver con eso, con tratar desde el gobierno federal de limitar las capacidades operativas del INE de cara a que luego en el discurso sea más convincente la idea de que se necesita una reforma y entonces luego modificarlo, pues seguramente con un interés político también. Mira, yo creo que es una posibilidad. Al final de cuentas, también habría que revisar si hubo algún criterio técnico que motivara que justificara este ajuste, pero al final de cuentas, pues esa situación pudiera suceder. Habría que justamente revisar cuáles son y cómo se van desenvolviendo los hechos en los siguientes meses, en los siguientes años, precisamente por la importancia del Instituto Nacional Electoral, no solo para la elección judicial, sino al final de cuentas para las elecciones intermedias que eventualmente Claro. se hagan y las elecciones que se hacen a lo largo de los siguientes años a nivel estatal y a nivel municipal. Ujú. Ahora, me gustaría preguntarte también cómo ves el presupuesto en materia de salud, porque pues evidentemente es un grandísimo pendiente, ha estado muy limitado, muy reducida la capacidad de ofrecer este servicio en calidad a la población mexicana, con todo lo que pasó también y que generó desabasto de medicamentos y de insumos. Hace poco México Evalúa alertaba de que en 2025 habría un retroceso hasta de 20 años en salud, ¿no? Que el impacto sería el ensanchamiento de las brechas presupuestarias entre asegurados y no asegurados a un nivel no visto en 2 décadas. Se le ha apostado a lo del IMSS Bienestar, que también tiene un presupuesto significativo o tendrá para 2025. ¿Cómo ves ese rubro, el de salud particularmente? Mira, creo que ha sido un tema de mucha desinformación que se ha manejado en el ámbito público, porque por un lado el gobierno señala que el presupuesto para salud se ha incrementado, sin embargo organizaciones de la sociedad civil como el INCO hemos señalado que no, que al contrario, para 2025 se prevé una caída del 12.2% en el gasto destinado a esta materia, independientemente de quién lo ejerza, independientemente de si es el IMSS, el ISSSTE, IMSS Bienestar, la Secretaría de la Defensa, Marina o los gobiernos estatales a través de aportaciones federales que se utilizan para la salud de la población. Lo que vemos es una caída de 81,000 millones de pesos con respecto al presupuesto aprobado en 2024, que es cierto que crece el IMSS Bienestar en 34,000 millones de pesos, pero también vemos caídas, por ejemplo, significativas en el caso del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud, que se transfiere a los gobiernos estatales, pues de 51,000 millones de pesos, de tal forma que el incremento de IMSS Bienestar no compensa la caída en el presupuesto destinado a este objeto por parte de distintos entes públicos. Y al final de cuentas también es interesante ver que a pesar de este recorte, a pesar de la importancia que tiene la salud para la población, pues los diputados no ajustaron en el día de ayer, en la madrugada, estos presupuestos para salud. De hecho, fue un rubro que no se tocó, de tal forma que se mantiene esta caída de más del 12%, que pues al final de cuentas va a terminar afectando a millones de personas, que va a afectar también a la competitividad de México, porque al final de cuentas el capital humano de la población se ve minado al no tener un adecuado servicio y acceso a servicios de salud. O sea, seguiremos sufriendo ese tema como país, Diego, seguiremos cojeando esa pata. Incluso se podría deteriorar, precisamente porque hay un presupuesto menor, y pues esto al final de cuentas termina afectando a prácticamente la mayoría de los entes públicos, ¿no? Por ejemplo, los hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad, institutos nacionales, por ejemplo, cancerología o nutrición, pues también son afectados de manera importante, y al final de cuentas, pues no parece que vaya a mejorar este tema al menos en 2025. Qué grave. Ahora, Diego,
¿Cómo inciden estos recortes en el desarrollo del país? ¿Cómo lo podríamos explicar desde esa perspectiva? Mira, en el INCO lo vemos desde una perspectiva de competitividad, es decir, de capacidad para atraer y retener talento e inversión a nivel nacional. Y pues al final de cuentas, en lo que se interesan o en lo que les importa a las empresas es pues que la población tenga un elevado capital humano en términos de salud, en términos de educación, pero también al final de cuentas en términos de seguridad. Y estos tres rubros, que son fundamentales, no solo para la competitividad, sino para la calidad de vida, pues tienen recortes importantes. También lo vemos desde la perspectiva de la infraestructura que pues tiene una caída del 12.7% y que al final de cuentas limita el acceso de las empresas a insumos básicos para los procesos productivos como son agua potable o también acceso a energías limpias. Lo mismo también en términos de infraestructura carretera o también en transporte aéreo, que vemos que tienen también caídas importantes. Solamente el rubro de transporte tuvo una caída del 8% con respecto al presupuesto aprobado en 2024, y el transporte por carretera, que es fundamental para la logística y para mover insumos y personas a lo largo y ancho del país, tiene una caída del 43%. Esto evidencia claramente que pues ni el capital humano ni la infraestructura son prioridades para la nueva administración, al menos en su primer año de gobierno, y pues esto va a terminar afectando también la capacidad de crecimiento y desarrollo económicos del país en el corto, mediano y quizás también en el largo plazo. Ajá. Platicamos con Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO. Ahora, la reducción que se ha hecho al INE, el Instituto Nacional Electoral, hace mella en el desarrollo de la democracia. Y lo pregunto porque, bueno, en el marco de la elección para poder nombrar a los jueces, magistrados y demás del Poder Judicial, pues evidentemente el INE tendría que estar necesitando más recursos. Pero es exactamente todo lo contrario. ¿Cuál es la intención de reducir el presupuesto del INE? Mira, creo que se alinea un poco con la estrategia que ha mantenido el gobierno pasado y al parecer también en materia de centralización y de deterioro de las capacidades institucionales de los órganos autónomos en general. Creo que este ajuste se inscribe en este contexto donde también pues desaparecen órganos constitucionalmente autónomos como la COFESE, el IFT, el INAI, también órganos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Coneval, y en este sentido pues parece que es un miedo a los contrapesos en distintas materias que buscan justamente minar su independencia y evitar que puedan actuar de manera independiente. Uh-huh. Ahora, todos estos recortes, ¿a dónde se va el dinero que recortan? ¿A los programas sociales? Sí, hasta cierto punto. Por ejemplo, hay nuevos programas que se plantean para la nueva administración. Por ejemplo, el programa de pensiones para el bienestar de las mujeres entre 60 y 64 años. Los programas universales de becas para educación básica y media superior, que también absorben, por ejemplo, solamente estos programas de becas serían 120 mil millones de pesos. Para el programa de pensiones de mujeres de entre 60 y 64 años, pues se prevé un presupuesto de 15 mil millones de pesos. También hay que señalar que algunos de los programas de la administración anterior se establecieron a nivel constitucional y pues en este sentido la nueva administración tiene que dar continuidad sí o sí a esos programas y tienen que incrementarlos al menos con base en la inflación. Es, por ejemplo, el programa de pensiones para las personas adultas mayores, que es el mayor programa a nivel federal, que tiene un presupuesto de 480 mil millones de pesos, y que estos programas van absorbiendo justamente pues, los requerimientos financieros del siguiente año. Lo vemos también, por ejemplo, para nuevos programas de trenes, como el Tren Maya, que sigue absorbiendo 40 mil millones de pesos, o trenes como el México-Querétaro, el Querétaro-Irapuato, el Saltillo Nuevo Laredo, y creo que también de manera importante un rubro que absorbe buena parte del presupuesto para el siguiente año es el costo financiero de la deuda,
que sigue creciendo de manera muy importante y que va a absorber pues prácticamente el 15% del gasto total del siguiente año. Entonces, estos rubros son los que terminan, pues al final de cuentas, justificando hasta cierto punto, que me parece que no es justificación, pero sí que explican el por qué vemos los recortes como los planteados en esta conversación. Fíjate, Diego, yo te quiero preguntar algo. Siempre he tenido la curiosidad de saber si realmente los ajustes a los presupuestos, no de ahora, sino de siempre, se hacen acordes a una evaluación cuantitativa, cualitativa, de los resultados que ofrecen, y entonces sobre los resultados medir si vale la pena pues asignarles más recursos o bien recortárselos, ¿por qué no? Pero a mí me parece que es nada más como al tanteo, ¿no? A mí se me hace que, y entonces va para abajo el presupuesto. O como tú lo decías hace un momento, una cuestión de carácter político. Sí, sin lugar a dudas, me parece que obedece a estos dos puntos que señala, a una falta de capacidad técnica por parte de la Cámara de Diputados, pero también a motivaciones políticas. Y desde el con respecto al primer punto, creo que sí, a pesar de que existen las evaluaciones de los programas sociales y que es posible conocer cuál es su desempeño, al final de cuentas Hacienda lleva un registro, lleva un monitoreo y una metodología para calcular esto a través de algo que se conoce como el modelo sintético de desempeño, donde es posible identificar de manera clara y puntual cuál es el desempeño de cada programa. Pues vemos que no hay una correlación, que no se alinean los resultados de los programas presupuestarios con el presupuesto que reciben, y en este sentido pues se termina asignando en muchas ocasiones presupuesto a programas que ni siquiera tienen evaluaciones que permitan justificar ese presupuesto de manera técnica. Y esto al final de cuentas termina afectando en última instancia a la población, porque se financian programas que no funcionan y programas que sí funcionan pues tienen presupuestos bastante limitados. Oye, Diego, y me gustaría preguntarte también, digo, ya hacía referencia al Tren Maya, porque efectivamente lo del Tren Maya ha absorbido mucho el recurso de Fonatur. Pero ¿qué hay con las obras, estas denominadas faraónicas del expresidente López Obrador, que sabemos que todas se inauguraron, pero ninguna se terminó? Entonces, ¿qué tanto contempla el presupuesto 2025 para la refinería, para el aeropuerto, para el propio Tren Maya y demás? Mira, para el Tren Maya se prevén 40,000 millones de pesos, adicionales a los aproximadamente 515,000 millones de pesos que ya llevaba ejercidos desde que se empezó con su construcción. Estaríamos hablando de un presupuesto aproximado de 550, 560,000 millones de pesos, que es un monto considerable, sobre todo si consideramos el presupuesto original era de alrededor de 150,000 millones de pesos. Con respecto a los otros obras, en este momento lo que sabemos es que el gobierno federal transferirá en forma de aportaciones de capital un monto de 136,000 millones de pesos a Pemex, pero en este momento no es posible saber realmente si se va a utilizar para la refinería Olmeca en Dos Bocas. Desafortunadamente esa información se conoce una vez que Pemex presenta sus informes trimestrales. En este caso quizás lo sepamos por ahí de abril, mayo del siguiente año, para ver realmente si una parte de estos 136,000 millones de pesos se está destinando o no a este proyecto. Y por el concepto del del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otras obras emblemáticas de esta administración, pues en este momento no tengo el dato, pero si se mantiene la tendencia que vimos en años anteriores, es probable que sigan recibiendo subsidios por parte del gobierno federal, precisamente para que puedan operar ante la insuficiencia de los ingresos propios que generan este tipo de proyectos. Muy bien. Muy bien, Diego, pues invitamos al público a que se documente y a que siga el tema a través de pues la página del IMCO y a que estemos atentos. O sea, es dinero de todos, nos pertenece. O sea, no es dinero que los diputados haya salido de su bolsa o de los partidos políticos. Es dinero de todos, ya todos nos tendría que interesar.
Claro que sí, es un tema fundamental, es algo a lo que en el INCO le vamos a dar seguimiento, sobre todo en materia del ejercicio, porque una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que hace el gobierno con los recursos a lo largo del año, y a veces vemos variaciones significativas. Muy bien. Diego, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Saludos y el agradecimiento, por supuesto. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Marcela y Manuel. Hasta luego. Diego. Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO. Vamos a continuar en Contextos. Hacemos pausa, volvemos ya. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Disfrutamos tus éxitos. Los ponemos al aire. Recibimos más dando tiempo, recursos, amor. Nuestros ancianos merecen una cálida Navidad. Por eso, vamos a darles a ellos el lugar que se merecen. 100 Caras Felices, junto con Santa Laguna y Geriatry, reuniremos cobijas y despensas para entregarlos a los ancianos de las comunidades más vulnerables. Entre todos, podemos llevar calor y alegría a quienes más lo necesitan. Trae tu ayuda a Acuña 276 Sur, segundo piso,